Ya. Good morning, class. Hi. In this one, ya. Hoy día vamos a trabajar, lo que es la literatura en el Perú. Vamos a ver en este caso y vamos a enmarcar a la literatura peruana como los escritos y todas las producciones literarias hechas en nuestro país, en nuestro territorio, ¿no? Incluido la literatura oral. Por ahí alguien está con su micro encendido, por favor. Victelia. Ahí está Victelia, listo. Listo, Victelia. Todas las obras realizadas en nuestro país, ¿sí? Aquí tenemos un grupo de literatos. A ver, ¿a quiénes reconocen, por favor? ¿A quiénes reconocen? Vamos, a ver. ¿Reconocen alguno? A ver. Profecía, Pedro Infante, acá está Pedro Infante. Pedro Infante. Oye, Pedro Infante no fue escritor peruano. ¿Qué pasa? César Vallejo, Ahí César está, Vallejo, Vallejo. Vallejo, ¿quién Mario más? Vargas Llosa, Mario Julio Vargas Llosa. Setello. ¿Cetello? ¿Dónde es El Cetello? No, él es de esquina, acá. Él es Valdelomar. abajo, es Valdelomar, Valdelomar. el de abajo. Él es Ricardo Palma. Ay, me parecía. Es Bryce Echenique. Ya, sigue. Vamos bien, sigue. Ya no, ya. El de acá, Charles Chaplin, ¿no? Charles Chaplin. José María Eguren, ya, el de acá. Julio Ramón Ribeiro, el de acá. Mariate, ¿no? Ya. Ojo, este no es, por si acaso, este no es Pedro Infante, ¿ah? José María Arguedas, por si acaso, ¿ah? Ya. En secundaria se te pide reconocer, en secundaria se pide mucho esto, el reconocimiento de imágenes, asociar. En nivel pre no se pide esto. En los exámenes de admisión no viene relacionar. Lo que viene es relacionar nombres con periodos de la literatura con obras literarias, ¿sí? Ojo. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver los periodos de la literatura peruana en una línea de tiempo, ¿sí? Desde la literatura quechua hacia la narrativa moderna, donde aparece nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, pasando por todas las etapas de la literatura. Entonces, por ahí te preguntarán, representante del posmodernismo en el Perú. Entonces, ahora que vamos a ver el posmodernismo, verás los representantes y ahí marcas el autor, ¿no? O la novela Ave sin nido, ¿a qué autor o autora peruana pertenece, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿sí? En la separata del día de hoy solamente hay puros ejercicios, no he puesto nada de teoría, y la única teoría que he puesto es un cuadro sobre los principales seudónimos de escritores peruanos, ¿sí? Sobrenombres de los autores peruanos. Eso también es muy preguntado, ¿no? Reconocida como el Conde de Lemos, por ejemplo, ¿no? Y te pregunto, ¿quién es el Conde de Lemos? Entonces, ahí puedes apoyarte con el poeta, el poeta del dolor humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién es el poeta del dolor humano? Entonces, ahí buscas en tu cuadrito y te aprendes eso también, que viene mucho en lo que son los exámenes de admisión, ¿ya? Eso es lo que más te va a ayudar junto con las notas que vas a tomar el día de hoy, ¿sí? Empezamos entonces con la primera etapa, la etapa de la literatura quechua o literatura prehispánica, ¿sí? Características de esta literatura. En primer lugar, literatura oral, ¿sí? Y por lo mismo que era una literatura oral de autores anónimos, ¿sí? Relacionada mucho con sus dioses, participaban mucho sus dioses, que en este caso estaban relacionados con la naturaleza, el sol, la luna, la tierra, y con su principal actividad económica antes de que llegaran los españoles, ojo, la actividad agraria, la agricultura, ¿sí? Vamos a encontrar aquí los principales relatos, no relatos, considerados textos, no textos, sino obras literarias, pero en este caso orales, ¿sí? Porque, y luego han sido, claro, transcritas cuando ya llega la escritura a nuestro territorio, ¿no? En este caso, vamos a hablar de el Ayi, ojo, Ayi, que es un tipo de poesía, ¿sí? Un tipo de poesía
realizada por los arabicus, ¿sí? En este caso, vamos a darnos cuenta que en, en la vida inca se usaba mucho el canto, asociado a lo fúnebre, a las victorias, a las celebraciones, al amor, ¿no? Y hasta hoy queda dentro de lo que es la cultura andina eso, ¿no? Cuando siembran, cantan, cuando cosechan, cantan, cuando muere alguien, cantan, ¿no? Y todos estos cantos tienen una gran carga emotiva, que es derivada de esta tradición pre-inca, perdón, prehispánica, de cantos, ¿no? Cantos que luego son escritos por medio de los mestizos, ¿no? El araui, que es un tipo de poesía amorosa, eh, que es recitada y cantada por los amautas, y que luego, ojo, el araui, que es poema de amor, en la emancipación va a ser transformada en lo que es el yarabí por Mariano Melgar, que van a ser poemas de desamor, que se vuelven lo opuesto, ¿sí? Y la gran obra, que también en su momento, en la época prehispánica, fue de tipo oral, el drama de Ollantay, ¿no? Que luego aquí figura como colonial, porque ya en la colonia es que se la plasma en papel, ¿no? Pero ojo, Ollantay también es propio de la literatura quechua, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito más en esta época, viendo algunos datos importantes sobre la literatura prehispánica o literatura quechua. Se realizaron o se contemplaron los tres géneros literarios, ¿no? Se desarrollaron los tres géneros literarios. Un poco en lo épico o narrativo, sobresaliendo los mitos, ¿sí? Los mitos y las leyendas sobre todo, ¿no? También hubo cuentos y fábulas dentro de lo que es el Imperio Inca, pero más se desarrollan los mitos y leyendas. Incluso la leyenda de Nailam también es parte de lo que es la literatura pre-inca, ¿no? El mito de Incari que les contaba la vez pasada, ¿no? El mito de Incari también está dentro de lo que es la literatura quechua. En lo que es el género lírico, ojo, están estos cantos, como te digo, ¿no? Que tenían diferentes nombres de acuerdo a la actividad que se realizaba, ¿no? Cuando eran cantos para la siembra o la cosecha, tenían este nombre, ¿no? De Aymoray, ¿no? Y así para las distintas actividades, ellos siempre lo acompañaban con cantos, ¿no? Los cantos religiosos, los cantos pastoriles, los fúnebres, ¿no? Y como te digo, queda como una costumbre en el Ande el acompañar muchas de sus actividades, festividades y demás actividades con cantos, ¿no? Los cantos en quechua, ¿no? Cantos en quechua. Y en lo que es el género dramático, hace un momento mencioné el drama Ollantay, que habla de eso, ¿no? Sobre un poco la vida militar, un poco también sobre, en este caso, la familia del Inca, de Maita Cápac, y las hazañas de los incas, que también trata un poco de eso, ¿no? En Drama Ollantay. Sin proponérselo, porque ellos no sabían de esto, no sabían del género épico, no conocían de esto. Luego ya con el estudio literario se han enmarcado a sus obras dentro de los géneros ya establecidos. Pero ellos, mira, fueron completos en el desarrollo de estos tres géneros literarios que son los géneros clásicos, ¿no? Géneros clásicos. Desarrollada hasta antes de 1532, ¿sí? Cuando es que llegan los españoles, lamentablemente llegan a nuestro territorio, ¿no? Y ahí es que nace lo que se conoce como la literatura de la colonia, ¿no? La literatura de la colonia, donde vamos a ver como característica la influencia del providencialismo. ¿Qué es esto? En sus inicios, cuando llegan los españoles aquí a nuestro territorio, aparte de traer, aparte de colonizarnos y todo esto, traen cosas importantes como la religión y la escritura. Entonces, los escritores al inicio eran los clérigos, los frailes, porque los soldados que vienen, hola Hilda, ¿qué tal?
Bienvenida. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? A la hora que enciendes, ¿no? Ya, no importa, no te preocupes, aquí estamos todos. Ya, porque los soldados que llegaron eran en su mayoría incultos, gente muy inculta, ¿no? Entonces, los primeros escritos eran de los frailes, y ellos tenían los frailes franciscanos sobre todo, ¿no? Que Dios provee, ¿no? Y también Dios proveía para ellos la creatividad literaria, ¿no? A eso se llama el providencialismo, ¿ya? Estilo testimonial debido a que aparecen también en esta época, ya un poco más adelante, los cronistas, ¿no? ¿Y quiénes son los cronistas? Llamémoslos así como historiadores, ¿no? Recogían y escribían sobre la historia en ese tiempo, ¿no? Por medio de, llamémoslo así, temas en letras grandes, en letras mayores, acompañadas de dibujos. Los cronistas, aparte de saber escribir, sabían dibujar muy bien, ojo. Vamos a ver la aparición de cronistas y por eso se habla de un estilo testimonial, porque los cronistas contaban y transcribían en el papel lo que veían, ¿no? La figura predominante en esta etapa es la figura del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Con una de sus obras, Los Comentarios Reales de los Incas. También existe el libro, también la Florida del Inca, que también es parte de el Inca Garcilaso de la Vega, que era un cronista, está dentro de lo que son los cronistas mestizos, ¿sí? Vamos a ver ahorita que hubo también cronistas españoles y cronistas indígenas. Miren, vamos a ver cronistas indígenas, ¿ya? Bueno, estos son antecedentes históricos que no nos importan mucho porque es historia, ¿no? La captura de Atahualpa, destrucción del imperio, ya, bueno, esto. Vamos al inicio de la literatura. Apenas llegaron los españoles, ¿ya? Dos vertientes. Una popular, recitada en este caso por los soldados, ¿sí? Por los soldados, ¿sí? Y de manera oral, ¿sí? Y una vertiente culta que está escrita por los cronistas y por los clérigos, por los frailes, ¿sí? Que es la culta figura de manera escrita. En la popular se va a dividir en dos vertientes, una donde están las coplas, ¿sí? Que hasta hoy quedó como costumbre en muchas ciudades de nuestra sierra, ¿no? Hay algunas culturas que utilizan las coplas en carnavales, por ejemplo, ¿no? En el Cusco, en Cajamarca, que son contrapuntos, ¿no? Pequeñas frases burlescas, ¿no? En este caso, las coplas son composiciones breves, muy cortas. En este caso empiezan con la tradición española, ¿no? Porque solamente las recitaban o las hablaban los soldados, y eran burlas entre ellos, ¿no? Ridiculizándose entre ellos o incluso entre los jefes, ¿no? Entre los altos mandos. Los romances tienen la diferencia simplemente de que son un poco más extensas, ya no eran dos versos tú, dos versos yo, sino ya hablamos de estrofas completas, donde también habla un poco de la tradición española y se le agrega el tema, no solo, ya se le quita el tema burlesco y se le añade un poco lo épico, lo narrativo de los hechos, de las hazañas que habían logrado en la conquista, y además por ahí un poco de sus sentimientos de amor en cuanto ya al inicio del mestizaje, ¿no? Porque las primeras expediciones y el primer grupo de españoles que llegan es un 99% de hombres, ojo. Mujeres, incluso hay registros de que las primeras expediciones ninguna mujer, ojo, ¿no? Entonces, si se habla de sentimientos de amor, se habla de ya los inicios del mestizaje, ¿no? Y en cuanto a que las crónicas sí fueron escritas, sí, y ya eran narraciones de hechos históricos, eran netamente históricas, ¿no? Y se puede ver en las crónicas el pensamiento de los cronistas, ¿sí? Por ejemplo, ponen
la captura del maldito, ponen ahí, ¿no? En cuanto al Inca, ¿no? Del maldito Atahualpa. Escriben los españoles, pero en cuanto a las crónicas indígenas, son un poco más del glorioso imperio incaico. Por ejemplo, ponen los indígenas en sus crónicas, ¿no? Y en algunas, como te digo, en algunas partes los cronistas indígenas también se encargan de recoger las leyendas de los prehispánicos o quechuas y recién son escritas, ¿no? Recién son escritas. Hilda, nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué fue? ¿Cómo estás? Te cambiaste polo, recién había llegado de trabajo, ¿no? Ese, profe, todo tan busca el profe. Ya, estas son dos vertientes que al inicio, cuando recién llegan los españoles, ya, sí, profe, todas se las saben. Ok, luego vamos a ver en este caso la aparición de los cronistas, ¿ya? En primer lugar, habían cronistas netamente españoles, ¿no? De los cuales el que más relevancia tiene e importancia tiene es Pedro Cieza de León, ¿sí? El más importante. Con su obra principal, El señorío de los incas y las guerras civiles, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué primero aparecen los cronistas españoles? Porque son los que llegan con el castellano, llegan con la escritura, llegan con la tinta, llegan con el papel, ¿sí? Luego, ojo, no aparecen los cronistas mestizos, aparecen los cronistas indios, que son indígenas al servicio de los españoles y que en algunos casos, algunos de ellos se ganan el cariño de algunos españoles y les enseñan a escribir. Y estos cronistas indígenas, ellos son los que se encargan de escribir la historia del imperio de los incas. Si tenemos conocimiento de la historia incaica, del imperio incaico y de todo lo que ocurre en el imperio incaico, es por estos cronistas que ellos recopilan todo el conocimiento oral que sus antepasados le transcribieron y que ellos ya lo pasan al papel, ¿no? Y por medio de las crónicas, ¿no? Felipe Guamán es uno de los principales cronistas indígenas, ¿sí? Con la nueva crónica de gobierno, ¿sí? Guamán Poma de Ayala, más conocido como Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que, ojo, sus crónicas son encontradas recién en 1908, ojo, y son las más reconocidas, son las más veraces de todo lo que ocurrió en la época prehispánica y en la época hispánica, ¿no? Son las más reconocidas. Pero el personaje principal y el escritor principal, hola, Selena, ¿qué fue? ¿Cómo estás, Selena? Ahí está, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Estás comiendo? Ya, invítame. Ya, listo. Bienvenida. Selena dice, ¿no? Selene. Escobal. Mestizos, ¿no? Luego ya, ojo, luego ya después de que ocurre el mestizaje, o sea, la mezcla entre españoles e indígenas, nacen los primeros mestizos, pasa un tiempo en que reciben educación, en que se hacen adultos, y luego recién ya empiezan a escribir, o sea, los cronistas mestizos son los últimos en aparecer, ¿sí? Y la principal figura de Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega, con sus comentarios reales de los incas, ¿no? Que es una de las principales obras de Garcilaso de la Vega, ¿no? Este es el panorama de los cronistas en lo que es la época colonial ya, ¿no? La época colonial. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Uy, se fue. ¿Qué más hay? Luego ya, bueno, aquí están algunas obras más de Garcilaso, traducción de diálogos de amor, La Florida del Inca, que te dije hace un momento, con fechas, genealogía de García Pérez de Vargas y comentarios reales de los incas, ¿no? Principales obras de Garcilaso. Sí, generalmente se mencionan estas dos, ¿no? Los comentarios reales y La Florida del Inca, ¿no? Preguntas de este tipo. Los comentarios reales de los incas, obra de Garcilaso de la Vega, ¿pertenece a qué etapa de la literatura peruana? ¿No? ¿A qué etapa de la literatura peruana? Entonces,
a la literatura de la colonia, ¿no? Literatura de la colonia. Lo que te digo, en 1908 se encuentran recién las crónicas de Guamán Poma de Ayala, recién se las encuentran y recién se las traducen, y son las que tienen mayor certeza y validez y cercanía a lo que fue la historia del Perú en ese tiempo, ¿no? Guamán Poma de Ayala, uno de los mejores, mayores y más reconocidos cronistas de la época, ¿no? Pasamos de la época histórica de la colonia y de todos los sucesos históricos que son aparte, pasamos a un poco a la literatura de la emancipación, ¿ya? Donde vamos a encontrar las siguientes características. Primera característica, ojo, los textos eran didácticos, o sea, buscaban adoctrinar, buscar que más pobladores de esta nueva nación que estaba surgiendo eh, se, se, se metan en la causa de la libertad, del patriotismo, ¿no? Y política en cuanto a ya liberarnos como colonia y volvernos una república, ¿no? Una república independiente. El estilo al inicio de la época de la emancipación, es un estilo panfletario. ¿A qué se refiere? A que los escritos revolucionarios y de libertad eran entregados en panfletos a una especie de volantes, ¿no? Una especie de volantes que se repartían clandestinamente, ¿no? Ocultamente en la plaza de armas. Tú caminabas, se acercaba alguien y te entregaba un panfleto no muy grande, tipo propaganda, donde venían las ideas libertarias, ¿no? Y tú te ibas enterando de todo el movimiento libertario que venía de Europa, ¿no? Que venía de Francia, ¿no? Y te hablaban de toda esa maravilla de la revolución y de que todos los hombres somos iguales y la población iba creando ese ideal de patriotismo, ¿no? Y en la segunda parte, en la parte ya final de la literatura de emancipación, aparece la figura de Mariano Melgar, ¿no? Poeta arequipeño, que pasa por dos etapas en lo que es su poesía y tiene que ver mucho con lo que le sucedió, ¿no? Mariano Melgar nace en Arequipa y estudia sus primeros años en lo que es Arequipa y luego decide viajar, venir aquí a Lima a estudiar en San Marcos. Tú sabes que San Marcos es una universidad que tiene más de casi 500 años, ¿no? Entonces, Melgar viene aquí a Lima, pero tenía una musa, una mujer que inspiraba sus sentimientos, sus poesías, que también le puso el seudónimo de Silvia, ¿no? Le pone el seudónimo de Silvia y era a quien le dedicaba sus poemas en su primera parte, ¿no? Poemas emotivos, poemas de amor y poemas de nostalgia cuando estaba aquí en Lima, que antes no era tan fácil, ¿no? Viajar de Lima a Arequipa como ahora en un avión, pues son casi 2 horas, menos de 2 horas. En ese tiempo era toda una vida viajar, ¿no? Entonces, la mejor manera de comunicarse con ella era con las cartas a Silvia, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que mientras que él estaba aquí y pasó más de 5 o 6 años, algo de 7 años aquí en Lima, cuando ya regresa a Arequipa, Silvia ya tenía otro amor, ¿no? Ya tenía otro amor e incluso estaba casada, ¿no? Y viene la segunda etapa de Mariano Melgar en su poesía, y aquí es donde cambia el Araui, no sé si recuerdas, que eran poemas amorosos, afectivos, y le cambia la figura, la musicalidad, y lo transforma en lo que son los yarabíes, ¿no? Que son los poemas de desamor, ¿no? Los poemas de desamor. Vamos a ver más adelante se ve clarísimo en los títulos de sus poesías, ¿no? Una parte de sus poemas son relacionados con el amor, con el extrañar a la persona, y hay otro poema que dice, todo mi amor le entregué a una mujer ingrata, por ejemplo. Así le ha puesto de ese título a una de sus poesías, ¿no? Todo mi amor le entregué a una mujer ingrata, ¿no? Imagínate que le pongan ese título a un poema, ¿no? Mariano Melgar es el inicio
O sea, es el final de la emancipación y el inicio del romanticismo, que es la siguiente etapa que viene, ¿no? Pero vamos a ver un poquito sobre lo que es la literatura y la emancipación, ¿ya? Características de la literatura de la emancipación, segunda mitad del siglo XVIII, o sea, hablamos de 1750 hacia adelante, ¿sí? Hablamos de 1750 hacia adelante. En algunos casos coincide con... ¿Qué pasa, Lisette Escobar? ¿Qué pasa? Mira, tengo a Selene Escobar y tengo a Lisette Escobar, que son gemelas, que ya, son primas, dice, ya, ok. Calladita, pe, calladita. Sentada, 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 ya. Características de la literatura de la emancipación. En primer lugar, como te dije, clandestina, ¿no? Clandestina, debido a la actividad libertaria de los criollos, ¿no? De la gente ya, de los mestizos limeños, que ya se les empieza a denominar criollos, ¿no? Surge el patriotismo peruano, esto es un poco la historia, y en cuanto a los relatos también, ¿no? Ya se habla de patria en los textos, en los panfletos. Canciones, panfletos sobre todo, ¿no? Epigramas, o sea, poemas muy cortos, y coplas, ¿no? Y el estilo, dice, bajo los cañones del neoclasicismo, bueno, empiezan a llegar, como te digo, de Europa, con los mismos, en las mismas embarcaciones que llegaban los españoles, ya empezaban a llegar europeos, mestizos que habían estudiado en Europa y que venían con todas esas ideas, ¿no? Del neoclasicismo, pero el primer romanticismo se empieza a vislumbrar, o sea, se empieza a tener una idea con la figura de, como te decía, de Mariano Melgar, ¿no? De Mariano Melgar. Seguimos, déjame borrar acá. Ya, ok. Características entonces, uy, se fue hasta, adiós, ya. Disculpen, así los mareo, ya. Ok, ya vimos las características de la emancipación, de la literatura de la emancipación. Ahora, bueno, aquí hay una pequeña biografía, llamémoslo así, de Mariano Melgar, que bueno, eso la puedes conseguir en cualquier lado. Lo que sí, un poquito analizando a Mariano Melgar como figura representativa de la época de la emancipación y también de inicios del romanticismo en el Perú, ¿no? Recursos del romanticismo, empieza a usar, por eso se dice los recursos del romanticismo, su escritura tiene mucho acento mestizo, una mezcla de español con indigenismo, ¿sí? Parte de la poesía peruana. Dos momentos literarios, aquí está el neoclásico, el romántico, ¿sí? Y el yarabí, que era que convirtió el araui y lo versificó transformándolo en poemas de desamor, ¿no? Su poesía se nace en la tradición del yarabí mestizo y la lírica popular y culta. Y finalmente mira los títulos de sus obras, ¿no? Mira, Vuelve Palomita cuando extrañaba a Silvia, ¿no? La mujer, ¿no? Cuando empieza a hablar de qué es la mujer para él y lo enmarca hacia Silvia, que era su amada, pero que en este caso era un seudónimo. Y fíjate ya en la segunda etapa, ¿no? Todo mi afecto puse en una ingrata, ¿no? Ponerle ese título a un poema nos muestra, ¿no? Ya el desamor que estaba viviendo Mariano Melgar, ¿no? Poeta arequipeño, profe, entonces no era peruano. Esa broma de los arequipeños ya fue ya hace tiempo. Parte final de la emancipación y una parte cercana a lo que es el romanticismo. Antes del romanticismo surge una pequeña corriente en nuestro país, ya luego entre la emancipación y la firma de la independencia aparece lo que es el costumbrismo en nuestro país. Los orígenes del teatro, los orígenes del teatro en nuestro país. El costumbrismo, ojo, va a tomar una actitud de crítica ante las costumbres propias de ese tiempo. Nos habíamos ya liberado de los españoles, se había firmado la independencia,
pero sin embargo los mestizos y criollos limeños se seguían vistiendo como españoles. Seguíamos asistiendo a las plazas de toros. Entonces surgen estas dos corrientes, ¿no? Dentro de lo que es el costumbrismo, que es el criollismo, que ataca las costumbres populares, las costumbres del pueblo, ¿sí? Y el anticriollismo, que ataca las costumbres de la aristocracia, de la gente del poder, de la gente que tenía dinero. O sea, les cayó a todos, les cayó a todos. En el costumbrismo, ojo, va a aparecer como figura principal el primer promotor del teatro en el Perú, ¿no? Manuel Asensio Segura, ¿sí? Dramaturgo, primer dramaturgo peruano, ¿sí? Con su obra, escribió muchas obras, pero una de las más importantes, Ñacatita, ¿no? Una obra muy parecida a La Celestina, en la cual habla sobre el personaje principal, la vieja chismosa, ¿no? La vieja chismosa del pueblo. Con eso chancaba muchísimas mujeres del pueblo, de la clase del pueblo, que se dedicaban a eso, ¿no? También critica un poco a los arreglos matrimoniales, ¿no? Donde Ñacatita, la madre en este caso de la protagonista, intenta arreglar un matrimonio con un hombre de dinero, ¿no? Ayudada por esta, así, directo, vieja chismosa, alcahueta del barrio Ñacatita, ¿no? Entre los chismes que ella lleva y trae, también descubre que este joven acaudalado era un estafador, ¿no? Y pues se libran de caer en esta trampa que le estaban tendiendo, ¿no? Es una crítica a las costumbres de esa época, como te digo, ¿no? Y en lo que es el anticriollismo surge lo que es la narrativa, ¿no? La narrativa de Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Felipe Pardo de Aliaga, que escribe, en este caso, la narrativa, la historia de un viaje, ¿no? Que es la historia, en este caso, del niño Goyito, ¿no? Ya un hombre ya entrado en años, pero que desde niño, como sus padres habían tenido mucho dinero, es tratado con todos los ingredientes del mundo, ¿no? Como que si viviera en una burbuja para él, ¿no? Que todos debían rendirse a sus pies, darle lo mejor, ¿no? Pero que lamentablemente sus padres ya con el paso de los años fallecen, y él sigue viviendo en esa burbuja, incluso la servidumbre le siguen diciendo y le siguen llamando niño Goyito, ¿no? Pero luego tiene que hacer un viaje a provincias, ¿no? Y en esta historia se narra ese viaje donde él descubre que, que la vida no era como se la habían pintado sus padres y como se la habían creado, que era una burbuja, sino que dentro de la sociedad él era uno más, ¿no? Era alguien insignificante que quizás por su dinero algunos le rendían servidumbre, ¿no? Y también es una crítica clara a las personas de esa época que tenían el poder y dinero, ¿no? Aquí dentro también del costumbrismo se va a señalar un poco a Ricardo Palma, que ya él brilla más en lo que es el romanticismo, pero también dentro de esta época se lo va a considerar como representante, pero no como máxima figura, ¿sí? Debido a que, claro, Ricardo Palma se grafica también y se burla un poco de lo que es los usos y las costumbres, sobre todo habla sobre las costumbres y tradiciones del pueblo de esa época, ¿no? Representantes, como te digo, va a estar junto con Felipe Pardo de Aliaga, que ya hablamos de él, y con Manuel Asensio Segura, va a aparecer la figura reciente en esta época de Ricardo Palma. Empieza a brillar, empieza a aparecer, ¿no? Pero que va a tener mayor fuerza ya en la literatura romántica, ¿no? Literatura del romanticismo. Aquí hay algunos datos sobre Felipe Pardo de Aliaga, ¿sí?
gran escritor, narrador peruano, y en el caso de un poco de Ñacatita de Manuel Asensio Segura, ¿no? Que te decía, ¿no? Los padres arreglaban el futuro de sus hijos casándolos con hombres de buena posición, ¿no? La clásica chismosa. En este caso, ¿por qué estamos revisando así época por época? Porque te pueden decir, ¿no? Por ejemplo, en las preguntas, la obra Ñacatita, ¿a qué periodo de la historia o de la literatura peruana pertenece, ¿no? Entonces ahí te va a aparecer Ñacatita, criollismo guión costumbrismo, ¿no? Que esa sería la respuesta, ¿no? O la obra El viaje, o Un viaje, de Felipe Pardo de Aliaga, ¿a qué etapa de la literatura pertenece, ¿no? O Mariano Melgar y sus cartas a Silvia, ¿no? Dentro de qué literatura se encuentra, ¿no? Literatura de la emancipación, ¿no? Y así podría, o si no, escritor peruano, uno de los iniciadores del teatro en el Perú, una de sus obras principales, Ñacatita, ¿no? Entonces, ahí te ponen varios nombres de autores y tú tienes que marcar ahí Manuel González Prada, perdón, Manuel Asensio Segura. Manuel González Prada es más adelante, ¿no? Manuel González Prada lo vamos a ver también. Ya vimos sobre el costumbrismo, ahora nos vamos a lo que es el romanticismo peruano. El romanticismo peruano, en este caso, no tiene que ver mucho con lo que es la figura del amor y todo esto, ¿no? Viene un poco a ver lo que es lo popular y netamente lo popular, ¿no? ¿Y por qué se habla de falta de originalidad? Porque al hablar de lo popular y al escribir sobre lo popular, no hay más que escribir porque lo popular se cuenta solo, ¿no? Lo popular no necesita agregarle algo. Las tradiciones, por ejemplo, de Ricardo Palma, se contaban tal como eran. Ya, muy bien, Andy, muy bien, Andy. Andy, los muñequitos de Toy Story han prendido el micrófono de Andy. Andy es, ¿no? Andy, ay. A eso se refieren con falta de originalidad, ¿no? Es que no había más que agregar a lo popular, ¿no? Al contar una tradición se cuenta tal cual y no le puedes agregar algo más, ¿no? A eso se refiere con la falta de originalidad. Va a haber dos tipos. Yo no quiero más premios, yo no quiero más. Ay, eso es Andy, los muñequitos de Toy Story están. Seguro la señora Carepapa ha tomado el micrófono, ¿no? Ahí está. Ok, Andy, yo soy tu amigo fiel. Vamos a hablar de dos tipos de romanticismo. Una más que interrumpes, Andy, y te boto de la hora, ¿ya? El romanticismo peruano. Vamos a ver de dos tipos de romanticismo, ¿no? Un romanticismo histórico, con Ricardo Palma, y un romanticismo sentimental, con Salaberry, ¿no? Salaberry, que escribe, un poemario denominado Cartas a un ángel. O sea, que te digan, mira, he escrito un libro de poemas para ti. ¿Y cómo se titula? Cartas a un ángel. Qué locazo, ¿no? Y dentro de ese poemario está el poema Acuérdate de mí, ¿no? Acuérdate de mí. Es muy bueno. Falta colocar aquí las obras para leerlas, ¿no? Pero si nos ponemos a leer cada uno de los poemas, al final nos queda menos tiempo, ¿no? La figura inigualable y mejor dicho, y súper reconocible de Ricardo Palma, ¿no? Conocido como el bibliotecario mendigo, ¿no? Importante dentro de lo que es las características del romanticismo en el Perú, características. Afirmación de la vida y costumbres nacionales. Luego de la guerra con Chile, aquí ya prácticamente es el final de la guerra con Chile, ¿no? Predominio del sentimiento sobre la razón en el caso del romanticismo sentimentalista. Búsqueda de la libertad de expresión al narrar las tradiciones sin tapujos, ¿no? Por ejemplo, hay una tradición, no sé si la han leído, que se denomina Al Rincón Quita Calzón, no sé si la han leído, que habla sobre los maestros antiguos, ¿no? Que el castigo que era en esos tiempos en la educación peruana era irse al rincón
para recibir un barazo, ¿no? Un barazo. Y por eso al rincón quita calzón. Profe, ¿y la Cocachos aprendí? Esas son décimas de Nicomedes de Santa Cruz, que ya es una literatura más, más actual, ¿no? Nicomedes de Santa Cruz, a Cocachos aprendí mi labor de colegial. Un gran decimista, ojo, uno de los más grandes decimistas. Lo malo es que en la época en que Nicomedes surge aquí en el Perú, es una época muy, muy marcada por el racismo, ¿no? Pero a pesar de ello, ojo, a pesar de ello, es muy reconocido Nicomedes. Todavía falta un tiempo para llegar ya a la literatura moderna donde aparece Nicomedes, ¿no? A eso se refiere con la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión en cuanto a hablar y contar las tradiciones tal como son, ¿no? Tal como eran en ese tiempo, ¿no? Y aquí un poco más en lo que es poesía, ya se deja ya lo que es la literatura española y se toma un poco los modelos franceses e ingleses en cuanto a poesía, ojo, en cuanto a poesía, ¿sí? Representantes, los dos más grandes representantes, el del romanticismo sentimental, Carlos Augusto Salaverry, con Cartas a un ángel, su poemario, donde está el poema Acuérdate de mí, y Ricardo Palma, que, ojo, hay algo importante que tengo que señalarles aquí. Los escritores a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel latinoamericano, no solamente escribían, por ejemplo, Vallejo, no solamente escribía poesía, escribían de todo, ¿no? Escribían de todo, pero tenían una predilección por un género, ¿no? Porque, por ejemplo, igual, Cervantes escribió novelas, escribió cuentos, escribió fábulas, ¿no? Shakespeare escribió tragedia, escribió cuentos, incluso escribió poesía, ¿no? Pero tenía mucho más apego por la tragedia, ¿no? Igual. ¿Y qué sucede con Ricardo Palma? En su labor de director de la Biblioteca Nacional, y al decidir recolectar libros para recuperar lo que era la Biblioteca Nacional, él también se pone como una, llamémoslo así, meta personal, el escribir la mayor cantidad de libros posibles, ¿no? Para aportar su grano de arena en aumentar la cantidad de libros para la Biblioteca Nacional, ¿no? Y es por eso que Ricardo Palma tiene una gran producción literaria en cuanto a todos los géneros y en cuanto a todos los estilos, ¿no? Poesía, narrativa, teatro, crítica literaria, obras históricas y principalmente, como les digo, las tradiciones peruanas, que suman un número de 453, ¿no? Entonces, un gran aporte, aparte del trabajo que hizo como bibliotecario mendigo de ir de puerta en puerta pidiendo libros, dio su aporte al escribir tanta producción literaria, ¿no? Un hombre de verdad amante de la literatura. Él dentro de una frase que el que presta un libro es un tonto, ¿no? Decía, y el que no lo pide es más tonto aún, ¿no? Bueno, no con esa frase, ¿no? Sino con una grosería, ¿no? Esa frase siempre la tengo ahí presente, ¿no? En cuanto a prestar libros. Bueno, ya casi nadie presta libros tampoco, ¿no? Ahora se pasan ¿cómo se llama? Pasan el Instagram, ¿no? Pásame tu Instagram, pásame tu WhatsApp, pásame tu pack. No, ¿qué es eso? ¿Qué fue? Pásame tu Instagram, ya la gente ya no se presta libros. El realismo en el Perú, y aquí sí aparece la figura de Manuel González Prada, a unos cuantos años de que fue el final de la guerra con Chile. Manuel González Prada tiene, en este caso, es un hombre que buscaba un cambio radical en la sociedad peruana. Luego de la guerra con Chile, nuestra sociedad se sumerge en la mediocridad, ¿no? Crece un gran odio hacia el hermano chileno, ¿no? Infundado, porque Manuel González Prada, en Páginas Libres,
nos cachetea, digamos, a todos los peruanos de la época e incluso, como no hemos mejorado en nada en todo este tiempo, es aplicado incluso hasta hoy, ¿no? Él habla de un poco de que el chileno no tiene la culpa de tener un ejército mejor que el nuestro. No es culpa de ellos tener un mejor ejército, sino es culpa nuestra que en ese tiempo no nos preocupamos por tener un buen ejército. El chileno no tiene la culpa de que nosotros nos hayamos metido en una guerra que no era con nosotros, ¿no? La guerra que ellos tenían era con Bolivia. Y ellos no tienen la culpa de que nosotros tontamente nos hayamos metido. Y así habla Manuel González Prada en Páginas Libres, como motivando a que dejemos, aquí está, el pasado donde es, y buscar un futuro de avance, de cultura. Ojo, Chile, antes de la guerra con Chile, Chile ya era una potencia. Chile ya tenía un buen lugar en lo que era Sudamérica. Y ojo, y Chile muy conocedor de que su tierra es una tripa de desierto, buscó avanzar, buscó progresar, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Hasta hoy Chile tiene una muy buena educación, una muy buena economía, que, bueno, ahora han elegido al comunismo, no sé si les irá bien. Es un país, un buen sistema de salud. Hoy en día tiene un muy buen sistema de salud Chile. Y ellos no tienen la culpa de eso. Ellos no tienen la culpa de ser buenos en lo que hacen. La culpa lo tenemos nosotros, que nos sentamos a odiarlos, a criticarlos, a querer pelear con ellos, ¿no? Un peruano va a Chile, hoy en día un peruano va a Chile a trabajar de obrero, a trabajar de ambulante. Bueno, no tiene nada malo eso, ¿no? A hacer contrabando, ¿no? En cambio, el chileno viene aquí al Perú a hacer empresa, ¿no? Viene a invertir, viene a poner sus tiendas, a poner Ripley, a poner Saga, a traer sus marcas de comida que nosotros las consumimos a diario, ¿no? Costa, fideos, muchas de las comidas empaquetadas son chilenas. Los centros comerciales, la mayoría son chilenos. Y ellos no tienen la culpa de eso. Nosotros los peruanos que no hicimos caso a esta frase de un sabio, ¿no? Antonio Raimondi, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco, en una silla, en un banquito de oro, ¿no? Aún seguimos pidiendo limosna y queremos que alguien nos ayude, y quien nos debe ayudar somos nosotros, ¿no? González Prada también lanza el ensayo del discurso del Politeama, donde va esta frase tan famosa también, no sé si la han escuchado, que empieza con demos paso a nuevos árboles que den nuevos frutos, ¿no? Hace una pausa y luego dice, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, ¿no? Radical, ¿no? Dejar las ideas de odio, de guerra, dejar las ideas de mediocridad de los viejos en la tumba y dar paso a las ideas nuevas, ¿no? A las ideas nuevas de los jóvenes, ¿no? Interesantísimo lo propuesto por Manuel González Prada en sus libros, ¿no? En Páginas Libres y sobre todo en el discurso del Politeama, ¿no? Si viene en el examen eso, o en algún examen, esto sí viene a veces en los exámenes, ¿no? La frase, ¿dónde fue dicha, no? En el discurso de Politeama, ¿no? Páginas Libres, ¿a quién pertenece? Páginas Libres, obra principal de Manuel González Prada, ¿a qué etapa de la literatura peruana pertenece, no? Preguntas de ese tipo vienen, ¿no? No viene, ¿en dónde nació Manuel González Prada? No te viene eso, ¿no? ¿En qué año murió Manuel González Prada? Tampoco, ¿no? Tampoco te viene eso. Características del realismo peruano. Objetividad, visión crítica de la realidad. Todo esto lo ves en la obra de Manuel González Prada, ¿no? Preferencia por temas sociales y, ojo, para realizar una crítica de la realidad, ¿sí? Necesitas la observación, el positivismo.
Principales representantes. Máximo representante, Manuel González Prada, el apóstol de la muerte. Esto también está ahí dentro de los seudónimos en la separata, ¿no? Páginas libres. Todos sus ensayos eran llamados al cambio a diferentes estratos o clases de la sociedad peruana de esa época, ¿sí? Páginas libres en general a la población peruana. Horas de lucha para los trabajadores, ¿sí? Todos los trabajadores en búsqueda de sus reivindicaciones laborales. La anarquía, una crítica y una llamada a los políticos de esa época, ¿no? También escribió narrativa, un poco de poesía también, pero se caracteriza mucho, sobre todo por sus ensayos, ¿no? En las páginas libres, el discurso del politeama, ¿no? Y aquí en esta época del realismo peruano, van a aparecer las figuras de dos mujeres que, ojo, en literatura son muy pocas las mujeres que han hecho literatura en el Perú, ¿no? Muy pocas las mujeres que han hecho literatura en el Perú. Una de ellas, 10 y 10 acaba, ¿no? Wow, ojalá nos alcance. La primera, Clorinda Mato de Turner, ¿no? Gran novelista, narradora, narrativa, parte de la narrativa peruana y del realismo. Sí, te preguntaba al inicio, ¿no? ¿Quién escribió Ave sin nido? Ya tienes la respuesta, ¿no? Clorinda Mato de Turner. Un poco la crítica de Clorinda Mato de Turner en Ave sin nido es ante un poco la educación religiosa y ante los también críticas hacia los clérigos y sacerdotes de la época, ¿no? José Abelardo Gamarra, el tunante, que también es uno de los seudónimos, también representante de la narrativa peruana, ¿no? No muy reconocido, no muy reconocido en lo que es la literatura peruana. Y Mercedes Cabello de Carbonera, que es la segunda escritora que aparece en esta época. Más adelante vamos a hablar de Teresa González de Fanning, también es otra de las mujeres que aparecen dentro de la literatura peruana, que te digo, son muy pocas, ¿no? En este caso da paso al naturalismo, ¿no? Dentro de lo que es el realismo, una parte de lo que es la narrativa, que tiene mucho uso de lo que es elementos de la naturaleza, ¿no? Elementos de la naturaleza. Sacrificio y recompensa, Blancasol, Los amores de Hortensia, El conspirador, ¿no? El conspirador, sí, es de Mercedes Cabello y Carbonera. Ok, con eso terminamos lo que es el realismo peruano. Sí, el realismo peruano. Acá hay unos datos sobre Manuel González Prada y sobre Clorinda Mato de Turner que están ahí en la diapositiva. Entramos ahora a lo que es el modernismo peruano, ¿sí? El modernismo peruano, donde ya se va a utilizar un lenguaje más culto, ¿sí? Lleno de tecnicismos, un lenguaje más refinado. Y va a aparecer la figura, ojo, de José Santos Chocanos como poeta y como propulsor de lo que más adelante es el indigenismo peruano, ¿sí? El indigenismo peruano se va a dar unos 20 o 30 años más adelante, donde autores, luego de haber leído los poemas de Chocano, ¿sí? Muchos cuentistas, después de haber leído a Chocano, van a poner como personajes principales al hombre del Ande, ¿no? Por eso más adelante viene lo que es el indigenismo. Pero José Santos Chocano ya empieza a dar esas luces de hablar sobre lo autóctono, sobre hablar sobre la piel cobriza, de hablar sobre la libertad del hombre del Ande, ¿no? Y haciendo, ojo, y abriendo una visión universal, mejor dicho, hacia Latinoamérica, de el hombre del Ande, ¿no? Del hombre del Ande. Vamos a ver un poco en este caso del modernismo peruano, algunas características. Están jugando con el perro. Es mi mascotita que generalmente juega conmigo, pero ahorita está que molesta. Y mi mamá está jugando con el perro. Y mi mamá tiene casi 80 años y le estoy escuchando que está corriendo.
Ay, 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 las cosas que me pierdo por estar con ustedes. Bueno, vamos a lo que es el modernismo. Ya mañana jugaré con ellos, con mi perrito y con mi mamá. El modernismo en el Perú, ojo, por aquí hay algunos representantes en Latinoamérica, sí, José Enrique Rodó, Amado Nervo, son representantes a nivel de Latinoamérica. José Martí también uno de los grandes en Latinoamérica. Pero en el Perú, figura máxima José Santos Chocano, escribe más que todo poesía, ¿no? Alma América, Oro de Indias. Mira, fíjate los títulos, tienen que ver un poco con eso, ya aparecen un poquito los temas del Ande del Perú, ¿no? Y Blasón, ahorita vamos a ver un pedacito de Blasón, habla también sobre eso, ¿no? Y también surge dentro de lo que es el modernismo, el arielismo, que es una corriente de literatos, más que literatos, historiadores, ¿no? Escritores que se decidieron por escribir un poco de la historia peruana debido a que tenía que haber un registro. No sé si recuerdas los cronistas en la época de la colonia. Que los hace bailar. Víctor Andrés Belaúnde, Ventura García Calderón y Clemente Palma, primo de Ricardo Palma, en este caso, que son más que escritores literarios, son escritores no literarios, ¿no? Hablaron sobre la historia del Perú hasta esa época, ¿no? Y por eso se caracteriza el arielismo, ¿no? Arielismo. Muy bien, esto es lo que es el modernismo. Y vamos a ver sobre Blasón, ¿no? Aquí está sobre una parte de Blasón, el poema de Chocano. Fíjense, aquí está Blasón. Por aquí hay algunas palabras. Como te digo, son unas luces que luego calan en los escritores de escritores peruanos más adelante, que en sus cuentos empiezan ya a poner a los personajes andinos como personajes principales, ¿no? Es algo muy interesante eso del indigenismo. América autóctona y salvaje. Mi comunidad colgado en un ramaje, vaivén pasado, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol. ¿Mm? Que me hace el poder real cuando me siento hispano y evoco el coloniaje. Mira, aquí habla un poco de eso también. Trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, de un abolengo de piel cobriza. Los Andes son de plata, ¿sí? Sincaica y es latido. Mira, la sangre es española, pero el latido es incaico. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. En este caso, ¿no? Hace un contrapunto entre lo que es España y el indigenismo, pero le da mucho realce a la parte indígena, porque fíjate en esta comparación. Habla sobre un blanco aventurero comparándolo con un indio emperador, ¿no? Fíjate aquí, ¿no? La sangre puede ser, todos tenemos sangre y la sangre puede ser española, pero lo que más importa que es el latido del corazón, el latido es incaico, ¿no? Aspectos imperceptibles para algunos dentro de un poema, que para hombres de literatura iban marcando esto, ¿no? Oye, si él está escribiendo sobre y está comparando con los españoles y los españoles no fueron gran cosa, entonces, ¿por qué nosotros no en nuestros cuentos ponemos al indio, al hombre del Ande como personaje principal, ¿no? Y allí aparece el campeón de la muerte, aparece Enrique Congrains, con también el niño junto al cielo, y aparece un gran grupo de cuentistas peruanos que son en lo que es el indigenismo, que ahorita vamos a tratar, ¿no? Ok. No, a ver si nos alcanza el tiempo también. Nos quedan 13 minutos. No voy a correr, voy a seguir al tiempo que voy, porque si corro al final no te voy a hacer un enredo, ¿no?
El posmodernismo y el modernismo, ¿sí? Y en este caso, perdón, el posmodernismo y la vanguardia traen el inicio de la poesía en el Perú, la aparición de los más grandes poetas en el Perú, ¿no? Por un lado, Eguren por medio del simbolismo, y por otro, el gran César Vallejo, ¿no? Uno de los más grandes poetas peruanos y latinoamericanos, ¿no? Por ahí también Neruda, por ahí también Gabriela Mistral, Isabel Allende, sobre todo, ¿no? Ok, vamos con la literatura del posmodernismo, ¿no? Como va a aparecer en este caso un poco la poesía con la figura de José María Eguren, y también, ojo, aparece Valdelomar, y Valdelomar también escribe poesía, por ejemplo, Tristitia, ¿no? Tristitia, mi infancia que fue triste, ¿no? Empieza así, Tristitia. Y también el hermano ausente en la cena pascual también escribe Valdelomar, ¿no? Pero uno de sus relatos también en narrativa que también tiene mucha carga emotiva y sobre todo familiar, El Caballero Carmelo, ¿no? Por lo mismo que en esta etapa del posmodernismo y lo que viene en la vanguardia, surge la poesía, va a haber algo muy importante, ¿no? Se le va a dar valor a las cosas sencillas, a lo simple, ¿no? Cómo es la poesía, ¿no? Darle valor a lo más cercano, a lo sencillo. Y temática localista, ¿no? Por ejemplo, El Caballero Carmelo transcurre en Ica, ¿no? En Ica. Y se habla sobre las peleas de gallos, en este caso el Caballero Carmelo y el ajiseco, ¿no? Y José María Eguren, que trata la poesía simbólica, la poesía barranquina, ¿no? Propia de Lima, propia de nuestra capital, ¿no? Sus principales poemarios simbólicas, donde la mejor poesía de este poemario están los Reyes Rojos o también los dos robles, ¿no? En el medio del camino, dos robles lloraban como dos niños, ¿no? Por ahí se me vienen algunos versos de esta poesía, ¿no? En La Canción de las Figuras es otra de los poemarios de Eguren, donde aparece su poema principal, La Niña de la Lámpara Azul, ¿no? Por pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, ¿no? Su perfil presenta yo soy la niña de la lámpara azul, ¿no? José María Eguren, entonces, como uno de los representantes del posmodernismo peruano, junto con Abraham Valdelomar, que también es su predilección por la poesía, ojo, pero en El Caballero Carmelo se pule en cuanto a narrativa y llega a un nivel que es reconocido como uno de los mejores cuentos de la literatura peruana, ¿no? Aquí tenemos las clásicas imágenes de Valdelomar con sus clásicos lentecitos, ¿no? A nivel de Latinoamérica, Gabriela Mistral es la mayor representante de lo que es el posmodernismo, ¿sí? Ganadora del premio Nobel, ¿sí? En el Perú surgen dos movimientos, ¿no? El movimiento Colonia, llamémoslo así movimientos porque se agrupaban algunos escritores, ¿no? Donde va a aparecer Abraham Valdelomar en lo que es la narrativa, ¿sí? Caballero Carmelo, Hipocampo de Oro, muy buena también, un personaje mitológico parecido a un caballito de mar, ¿no? En la narrativa La Ciudad de los Tísicos también es buena, y en poesía Tristitia y El hermano ausente en la cena pascual, como te decía, ¿no? A Abraham Valdelomar Grande, entre los grandes narradores y cuentistas peruanos, ¿no? Y también aparece otro gran revolucionario, no al nivel de Manuel González Prada, pero que es tomado dentro de lo que es la política como las bases de la izquierda, ¿no? José Carlos Mariatti escribe Los 7 ensayos de la realidad peruana, que también es un texto donde nos muestra la pobredumbre del sistema peruano en todos sus aspectos, ¿no? Los relaciona en siete aspectos, ¿no? Educativo, social, de salud y todo ello, ¿no? Y luego, fuera del movimiento colónida, en lo que es la poesía, dentro de la corriente del simbolismo, aparece la figura de José María Eguren, ¿no? Que ya hemos hablado
de sus obras simbólicas, canción de las figuras, sombras, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? No hay nada más, ¿no? Luego del modernismo seguimos con un poco lo que es poesía y viene la poesía vanguardista, ¿no? En la vanguardia ya aparece un poco las separaciones europeas que vienen nuevamente vienen con los peruanos y con los mestizos que viajaron a Europa, ¿no? Y que luego de haber estudiado en Europa vienen con esas ideas de vanguardia, ideas de romper con esquemas y todo esto, ¿no? Y a partir de aquí ya, con un poco con la aparición de Vallejo, ya empieza ya al final del vanguardismo a hablarse ya del indigenismo, ¿no? Que es la etapa que sigue, ¿no? Vamos a hablar un poco de Vallejo. Vallejo, uno de los más grandes poetas peruanos, ¿sí? Tiene sus bases en lo que es la poesía de González Prada, poesía que es una poesía a la vez de rebeldía, pero ojo, la poesía de Vallejo está enmarcada en lo que es la melancolía, ¿no? La melancolía, un poco la tristeza, ¿no? Incluso, mira, su seudónimo es el poeta del dolor humano, creo que es, ¿no? El poeta del dolor humano, ese seudónimo, ¿no? El poeta del dolor humano. Características, en este caso, características de la vanguardia en el Perú, ¿sí? El cuestionar el arte y la sociedad, utilización de nuevos términos, empiezan a surgir nuevos términos, preocupación por los problemas sociales, y es quizás por ello, por la gran aparición de problemas sociales, que quizás Vallejo escribía tan sentido y tan melancólico, ¿no? Y se muestra también, ojo, se muestra también la esperanza que tiene la humanidad Vallejo, ¿no? Por ejemplo, en Masa, ¿no? En Masa, cuando escribe al final de la batalla y muerto el combatiente, ¿no? Se acerca hacia él y le dice, no mueras, te amo tanto, ¿no? Y el cadáver ahí siguió muriendo, ¿no? Y habla en el poema, estrofa tras estrofa, que se van acercando 100, 1000, millones, hasta que se acerca toda la humanidad, ¿no? Todos los hombres del mundo, dice, ¿no? Se acercan a él y le dice, levántate, te amamos, ¿no? Y en ese momento, cuando se acerca toda la humanidad, el cadáver se levanta, abraza al primer hombre, al primero que le dijo que se levante, que lo va a matar, lo abraza y se pone a andar, ¿no? Púsose a andar, ¿no? Y de eso habla mucho sobre la esperanza en la humanidad, ¿no? Que si toda la humanidad, toda, no 5, no 10, no 20, no un grupo de activistas, sino toda la humanidad se pone clara en un solo objetivo, por ejemplo, la contaminación. Todos no contaminamos, todos, incluso los dueños de las fábricas, los dueños de los grifos, todos no contaminamos. Nadie usa autos. Imagínate que nos pongamos esa idea para no contaminar, pero toda la humanidad, nuestro planeta se salvaría, ¿no? Reviviría como el difunto del poema Masa, ¿no? Interesante, interesante. Vallejo, un poeta muy melancólico, ¿no? Muy melancólico, una vida muy llena de sobresaltos, ¿no? Es prácticamente encarcelado, viaja a España antes de que lo voten del país, en España tiene más problemas, se casa con una francesa, viaja a España, viaja a Francia, y en Francia se entera que tiene una enfermedad extraña, ¿no? La cual hace cumplir algunos de sus versos de su poema, ¿no? Porque muere un jueves santo en París, una tarde, un jueves santo, ¿no? Una tarde de lluvia, ¿no? Y él mismo escribe, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un jueves, una tarde como hoy, de la cual tengo ya el recuerdo, ¿no? A Vallejo le dan con palos, dice, ¿no? En una parte de su poema. Buenísimo, buenísimo. Tendríamos para analizar muchísimo sobre Vallejo, uno de los más grandes poetas peruanos, parte de lo que es la poesía vanguardista, ¿no?
Luego ya viene, para finalizar lo que es el indigenismo, como te digo, el indio como personaje principal de los textos, y ahí aparece la figura de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. José María Arguedas, que escribe en quechua, ¿no? Debido a que a sus padres eran de clase alta y salían todas las mañanas salían a atender los negocios, a disfrutar de la vida, y lo dejaban él encargado con la servidumbre, y la servidumbre hablaba quechua y él aprendió quechua. Loquísima la historia de Arguedas. Arguedas escribe narrativa, mucha narrativa en quechua, ¿no? Ríos profundos, el Yaguar Fiesta, Guarmacuyay. Y luego de esta etapa del indigenismo viene la etapa de la generación del 50, hablamos de 1950, donde aparecen grandes cuentistas, pero cuentistas inversos, ¿no? En este caso nos muestran a una Lima que maltrata al indígena, Lima que maltrata al inmigrante, ¿no? Y ahí hablamos de Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, de Enrique Escóngrains, del Niño de Junto al Cielo, donde se habla de el monstruo de 1.000.000 de cabezas, ¿no? Este niño que encuentra un dinero en la Plaza San Martín, y que el monstruo, en pocas palabras, la gente de Lima, lo estafan y terminan quitándole ese billete, ¿no? Buenísimas obras, en este caso de la generación del 50. Y finalmente la narrativa peruana ya moderna, donde aparece nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien a base de esfuerzo, yo creo, más que de creatividad, porque las obras de Mario Vargas Llosa tienen dos características importantes, ¿no? La aparición el uso de mucha lisura, mucha replana, y número dos, de desnudar a nuestra sociedad como una sociedad de prostitutas, de militares corruptos, en La ciudad y los perros, ¿no? De una enseñanza militar injusta y tantas cosas, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, llegamos al final del curso. Lamentablemente 2 horas siempre quedan cortas para lo que es este trabajo, ¿no? Siempre es corto para seguir. Voy a quitar la música, ya voy a quitar la música. Para mí un gusto haber trabajado con ustedes en este ciclo 2022. Deseo que todo lo que les he dado sea superado por ustedes y puedan lograr su ingreso, puedan lograr también sacar su título profesional y logren trabajar más adelante en lo que están pensando, ¿no? Eso los va a hacer personas de éxito. Eso es el mejor pago que un profesor puede tener, ¿no? Que los alumnos se superen, ¿no? Que los alumnos lleguen a un nivel de superación. Espero encontrarme con ustedes en algún momento por la calle, ¿no? O en algún lugar donde ustedes ya sean profesionales y me digan, profesor Abanto, y yo, ¿quién eres? Y tú me dices, del ciclo 2022 virtual, profesor, que yo prendía la cámara, soy Elías, ¿se acuerda que con mi tazón de jugo ahí escucha? Y yo, mira, Elías, qué gusto, ¿y qué haces, profe? Soy contador, mire, empecé en el instituto, terminé y ahora estoy como contador en una empresa. Qué chévere, qué locazo. Eso de verdad a un profesor hace que el corazón se llene de orgullo como si yo lo hubiese logrado, ¿no? Siempre yo le robo eso, ¿no? Cuando un alumno me dice, profe, ingresé, profe, soy enfermera, profe, soy tecnólogo médico, soy chofer, profe, soy padre de familia, a uno lo llena de los éxitos de los alumnos, se roba, siempre yo robo eso, ¿no? Un poco del éxito de los alumnos. ¿Título de chofer también dice? No, el título de chofer. Ay, Elías, cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho, les deseo los mayores éxitos, no les voy a desear suerte porque en los estudios no se desea suerte, se desea éxito, ¿sí? Que les vaya muy bien, jóvenes, para mí un súper gusto, ¿sí? No les dejo sí les dejo por ahí mis redes sociales, ¿no? Me pueden buscar, ¿cómo me pueden buscar? Así, a ver, vamos a poner ahí en el chat, ¿ya?
Me pueden buscar así en el Facebook, así como Beto. Claro, pues, profesor. Así me pueden buscar. O si no así, no sé cómo está. En el Instagram está igual, ¿ya? Cualquiera de esas dos, ¿ya? Y mi WhatsApp, ¿ya? 89834. Si no es, me equivoqué, ¿ya? Y si les responde otra persona, ya, pues. Si es que necesitan ayuda en algún momento, ¿sí? Para que mejoren y para que sean alumnos exitosos. Muchas gracias por haber, sobre todo a quienes han estado con la cámara encendida y quienes han estado con la cámara apagada, pero han estado escuchándome durante las 8 semanas. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, respeten para que los respeten. He dicho, he dicho caso cerrado. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, Gracias, profe, profesor. cuídese. Ah, profesor, De mi cuídese. parte, muchas gracias y Gracias. mucha suerte también. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, profesor. Cuídese mucho. Nos Gracias. vemos en el instituto. Cuídense mucho que le voy a mandar la moto.